Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con la definición de lo que es matemáticas. Posteriormente les comparto las ramas que se relacionan con esta asignatura. Vamos a empezar con lo que es la parte de estadística. Es ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Y tenemos el siguiente problema que está basado en la venta de productos en una pastelería. Estos productos se tienen que ordenar. Ya que se ordenaron, se tienen que concentrar en una tablita. Aquí tenemos nuestros datos y vamos a empezar con lo que es la frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que se repite cada dato y aquí lo tenemos. Después vamos aquí con la frecuencia acumulada, que es el valor de la frecuencia que se va acumulando desde la clase de dato menor hasta la clase que contiene el dato mayor. Es decir, aquí tenemos que 9 más 4 nos da 13, 13 más 1 nos da 14 y así sucesivamente. Y este dato final debe de coincidir con el total de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa tiene que ver que nosotros debemos de agarrar la frecuencia absoluta, dividirla entre 31 y posteriormente multiplicarlo por 100. Y cada dato decimal que vayamos obteniendo lo debemos de sumar para que al final obtengamos un dato aproximado al 100%. Posteriormente vamos con lo que es la moda, que es el dato que se repite mayor número de veces. En este caso vendría siendo el número 12. Tenemos la media aritmética, que es conocida como promedio. En este caso, se tienen que sumar todos los datos y al final se tiene que dividir entre el total de datos. Es decir, bueno, aquí se multiplica 12 por el número de veces que se repite, luego 15 por el número de veces que se repite, 16 por el número de veces que se repite, hasta llegar a 31. Nos da un total de 612 que divididos entre 31 nos da 19.71. Por último tenemos lo que es el dato de la mediana, que consiste y es el parámetro estadístico que hace referencia al valor central de un conjunto de datos cuantitativos ordenados en forma creciente o decreciente. Es decir, se tiene que dividir el total de datos entre 2 y se tiene que contar el número de lugares desde el dato menor hasta el centro y desde el dato mayor hasta el centro. Y aquí nos va a arrojar lo que es la mediana. Posteriormente pasamos a lo que es el concepto de álgebra, que es la rama que se dedica a analizar las estructuras realizando las operaciones aritméticas a través de símbolos o letras. En este caso, bueno, pues las letras que se deben de utilizar son las tres primeras letras del alfabeto o las tres últimas, que son las más comunes. En otros libros de texto nos encontramos que utilizan las letras M, N, P, Q, que son letras intermedias. También se utilizan los signos más y menos, que, bueno, son pronunciados como positivo y negativo. Y también las potencias. En este caso, tenemos la potencia 1 como primera potencia, luego segunda potencia o conocido como al cuadrado, tercera potencia conocido como al cubo, o la cuarta potencia y así sucesivamente. La combinación de todos estos elementos van a dar origen a lo que son las expresiones algebraicas o términos algebraicos. Los signos siempre se van a encontrar de su lado izquierdo del término algebraico o expresión algebraica. El exponente es el número pequeñito. La variable, que es la letra, que también se le conoce con el nombre de incógnita o literal. Y el coeficiente numérico, que es el número más grande. Es importante que distingamos estos términos para, bueno, pues poder trabajar con ellos más adelante. Al combinar, bueno, antes que nada, cuando un término algebraico no tiene coeficiente numérico, hay que saber que vale 1. Y también si no tienen exponentes, también vale 1. Aquí lo observamos. Imaginariamente ustedes lo deben de considerar porque, bueno, pues al momento de realizar operaciones, ahí se tiene que hacer presente. En el caso del coeficiente numérico, pues es en las sumas o restas, y en el caso de los exponentes, pues es en las divisiones o multiplicaciones de términos algebraicos. Posteriormente, bueno, pues un término algebraico recibe el nombre de monomios,
que son expresiones formadas por un solo término algebraico. Pero cuando son dos, reciben el nombre de binomios. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Bueno, pues porque están separados por algún signo, ya sea positivo o negativo. Y cuando son tres términos, bueno, pues recibe el nombre de trinomios, que pues también nos vamos a dar cuenta que aquí están dos signos y separando a los tres términos algebraicos. Y posteriormente vienen los polinomios, que ya son más de tres términos algebraicos, y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que ya son expresiones mucho mayores. Bueno, pues aquí todas las expresiones o términos algebraicos siempre van a conformar ecuaciones. Las más conocidas son las ecuaciones de primer grado o las de segundo grado. Hay todavía más ecuaciones, pero bueno, pues ahorita es las que vamos a trabajar de manera inmediata. En matemáticas, bueno, pues tenemos que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables. Y una ecuación se conforma por sumas, restas, multiplicaciones, divisiones con un signo igual y consiste en encontrar el valor de la variable o variables que contenga dicho ejercicio. Aquí tenemos unos ejemplos de ecuaciones lineales que en este caso, bueno, pues son de primer grado y contienen en el caso de la primera ecuación, bueno, pues la letra X, acá tenemos que contiene la letra y bueno, pues únicamente aquí son ejemplos con letra X y letra Y. Como les había comentado, bueno, pues pueden ser otras letras también del alfabeto. Es importante también tener en cuenta que debemos de aplicar operaciones inversas. ¿Por qué? Porque en una ecuación pues está conformada por dos miembros y dependiendo del término que se pase, ya sea del primer miembro al segundo miembro o viceversa, del segundo miembro al primer miembro, pues debemos de considerar si está sumando, pasaría a restar, si está restando, pasaría a sumar, si está multiplicando, pasaría a dividir. Si está dividiendo, pasaría a multiplicación. Si está en potencia, pasaría a raíz cuadrada. Si está en raíz cuadrada, pasaría a potencia. También debemos de considerar las leyes de los signos en cuanto a la suma y la resta. En cuanto a la suma y la resta son dos leyes. La primera, bueno, pues nos dice que signos iguales se suman y el resultado lleva el mismo signo. Signos distintos se restan o signos diferentes se restan y el resultado lleva el signo del número mayor. En el caso de la multiplicación y la división, bueno, pues en la multiplicación tenemos que más por más es igual a más, menos por menos es igual a más por menos es igual a menos por más es igual a menos. En la división es más entre más igual a más, menos entre menos es igual a más entre menos es igual a menos, y menos entre más es igual a menos. Entonces, todo esto en conjunto con las operaciones inversas, pues es lo que debemos de aplicar en la solución de ecuaciones para encontrar el valor de determinada variable. Bueno, pues aquí todas las ecuaciones están formadas por dos miembros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, el signo igual es el que va a hacernos distinguir esos dos miembros. De nuestro lado izquierdo vamos a tener el primer miembro y de nuestro lado derecho el segundo miembro. Y aquí tenemos una ecuación. Tenemos la ecuación 4x más 1 es igual a 2. Entonces aquí se recomienda que los términos algebraicos siempre queden del lado del primer miembro y los términos numéricos del lado del segundo miembro. Entonces aquí como uno está sumando, bueno, se traslada al segundo miembro con signo negativo y restaría 2. Entonces 2 menos 1 es igual a 1 y 4 está multiplicando con x y pasaría a dividir. Entonces 1 entre 4 es igual a 0.25. Ese es el valor que corresponde a x. Bueno, pues una vez que ya encontramos el valor de x, realizamos lo que es la comprobación y tenemos que sustituir aquí el valor. Entonces 4 va a multiplicar a el valor de x, que es 0.25, y 0.25 por 4 nos da 1. Y 1 más 1 es igual a 2, que es igual a lo que tenemos en el segundo miembro. Entonces, al salir los mismos resultados en ambos miembros, entonces eso quiere decir que el valor encontrado es correcto en ambas expresiones. Bueno, pues eso es todo por esta sesión y en la siguiente semana pues estaremos trabajando con más ejercicios con respecto a ecuaciones lineales y posteriormente iniciaremos con ecuaciones de segundo grado.